¿Verdad? Alabado sea el Señor, porque el salmista dijo que aquí enviaba a él bendición y vida eterna. Gloria sea al Señor. Dios es bueno, es grande y maravilloso. Aleluya. Yo le invito, amada iglesia, a ponerse sobre sus pies, ya que Dios ha sido bueno con nosotros, ¿verdad? Aleluya. Y nos permite estar en su casa. Gloria al Señor. Bueno es el Señor. Vamos a cantarle un coro al Señor para entrar, gloria sea al Señor, a lo que es la palabra del Señor. Aleluya. A ti, oh Dios, levantaré mi alma. A ti, oh Dios, levantaré mi alma. Oh Dios mío, en ti confío, tengo gozo y sola, y a pesar del enemigo, tengo paz. A ti, oh Dios, te adoramos, Señor. Daré mi alma a ti, oh Dios. Levantaré mi alma, oh Dios mío. En ti confío, tengo gozo y sola, y a pesar del enemigo, tengo paz. Y a pesar del enemigo, tengo paz. Y a su nombre, gloria al Señor. Qué lindo es el Señor, amada iglesia. Que a pesar de que el enemigo se levanta, tenemos paz con Dios, aleluya, porque Él es nuestra paz, alabado sea el Señor. Muchas veces pensamos que la solución del problema es la paz, no, la paz nuestra es el Señor Jesucristo, aleluya. Alabado sea el Dios Todopoderoso, maravilloso es Dios, aleluya. Así que yo le invito, amada iglesia, aleluya, busque Primera de Samuel, alabado sea el Señor. Maravilloso es Dios, Dios administraba mi vida con esta palabra. Gloria al Señor. Primera Samuel capítulo 30. Maravilloso es nuestro Dios. Aleluya. Qué lindo es el Señor. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Primera de Samuel capítulo 30. Gloria sea al Señor. Gloria al Señor. Y vamos a leer el versículo 4, gloria sea al Señor. Maravilloso es el Señor. Aleluya, maravilloso es Dios. Y vamos a leer 4, 5 y 6, gloria sea al Señor. Y cuando usted lo tenga, amada iglesia, confírmeme con un amén. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice, entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres que David, aleluya, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y la iglesia del Señor dice, y dice, puede sentarse, amada iglesia, alabado sea el Señor, aleluya. Un momento de angustia, un momento desesperante, un momento, alabado sea el Señor, aleluya, que yo creo que ninguno de nosotros quisiéramos atravesar, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Pero la palabra del Señor dice, amada iglesia, aleluya, que muchas serán las aflicciones nuestras, pero la promesa que tenemos es que tenemos un Dios que pelea por nosotros.
Alabado sea el Dios maravilloso, amada iglesia, aleluya. Miramos aquí cómo el rey David, alabado sea el Señor, dice la palabra de Dios que se fortaleció en Dios. Alabado sea el Señor, a pesar de la angustia y las amenazas que de ser apedreado por su propia gente, David encontró ánimo y poder en la fe en ese Dios todopoderoso. Qué maravilloso es Dios, amada iglesia. El apóstol Pedro dice que todos de una u otra manera estamos pasando diferentes pruebas, diferentes momentos, alabado sea el Señor, aleluya, las cuales muchas veces usted y yo pensamos que son las pruebas más grandes que hay, pero muchas veces hay personas que están pasando situaciones más difíciles que nosotros. Pero lo maravilloso es que el mismo Dios, amada iglesia, aleluya, que tenemos nosotros, es un Dios poderoso que para Él no hay nada imposible. Pero dice, amada iglesia, que David se angustió mucho, porque las mismas personas, alabado sea el Señor, que estaban alrededor de él, estaban planeando apedrearlo. Y por eso el mensaje, amada iglesia, aleluya, porque Dios ha ministrado a mi vida en esta, es qué hacer en los momentos de angustia. Porque angustia todos pasamos diferentes maneras. Pero la cuestión aquí es qué hacer nosotros. Y cada vez que nosotros leemos la palabra del Señor y miramos los relatos que Dios, alabado sea el Señor, ha escrito para que nosotros, amada iglesia, tengamos confianza, que nosotros encontremos paz en medio de la tormenta, que nosotros podamos aprender, amada iglesia, de estos varones que pudieron enfrentar las situaciones difíciles, sabiendo, alabado sea el Señor, que tenían un Dios poderoso. Y eso es lo que nosotros debemos aprender, alabado sea el Señor. Porque el caminar del Señor, amada iglesia, es un caminar que la Biblia dice que desde los días de Juan el Bautista, alabado sea el Señor, el reino de los cielos sufre violencia. Ay, amada iglesia, alabado sea el Señor, esto no solamente es de color de rosa, no solamente es de fiesta, no solamente es de felicidad, alabado sea el Señor. Hay momentos de prueba, de lucha, de batalla, momentos, alabado sea el Señor, en los cuales nosotros nos sentimos angustiados, agobiados, a veces debilitados, alabado sea el Señor, pero tenemos a un Dios poderoso, alabado sea el Señor. Y eso es lo lindo que nosotros aprendemos de estos hombres. Porque, amada iglesia, en medio de la angustia, en medio del problema, en medio de la desesperación que David tenía, amada iglesia, aleluya, él encontró la salida. Él encontró, alabado sea el Señor, que había alguien que no había perdido batalla. Había alguien que siempre lo escuchaba, alabado sea el Señor. Alguien que en todo momento estaba atento al clamor del pueblo, alabado sea el Señor. Y esa es la confianza que nosotros tenemos también, amada iglesia, solamente que en el momento de la angustia, porque el momento de la angustia, amada iglesia, muchas veces usted y yo tomamos decisiones incorrectas. El momento de angustia es algo muy peligroso. Algo que, alabado sea el Señor, nosotros debemos de entender, amada iglesia, aleluya, que en esos momentos son cuando la gente toma decisiones que después se arrepiente de por vida. Y ese es el cuidado que debemos de tener nosotros. Y esto nos enseña que David, aún en el momento crítico, alabado sea el Señor, que él estaba enfrentando, alabado sea el Señor, amada iglesia, él encuentra, alabado sea el Señor, fortaleza en el Señor. Pero ¿cómo hacerlo? Alabado sea el Señor, esa es la pregunta. Y ese es el tema que hacer en los momentos de angustia. Y Dios me traía a mí, alabado sea el Señor, cuando usted estudia el relato, dice que cuando David y sus hombres llegan, alabado sea el Señor, aleluya, a la ciudad donde ellos vivían, los amalecitas habían destruido todo completamente. Y se habían llevado todas las posesiones de ellos, tanto mujeres, niños como lo material. Alabado sea el Señor, porque usted sabe que el enemigo no ha venido a jugar. Él, alabado sea el Señor, dice la palabra que él vino a hurtar, a matar y a destruir. Alabado sea el Señor, él no crea que él se conforma con que nosotros, amada iglesia, tengamos un dolor de cabeza. El propósito de él es destruirnos a nosotros.
Pero el propósito de Dios es sacarnos en victoria a nosotros. Alabado sea el Señor. Y por eso debemos aprender qué hacer en los momentos de angustia. Porque todos, amada iglesia, en un momento pasamos momentos en los cuales no hayamos qué hacer. Pero me encanta David. Mire que David, alabado sea el Señor, estando en un punto bajo de amada iglesia, alabado sea el Señor, tal vez diciendo espiritualmente, hablando, amada iglesia, él sabía, alabado sea el Señor, que tenía un Dios que era grande en misericordia. Y mire que me encanta esto, versículo 7 dice, mantenga abierta, alabado sea el Señor, porque dice que en el versículo 7, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Abimelech. Mire qué lindo es el Señor. Y Dios traía a mi mente, alabado sea el Señor, qué bonito es cuando usted en el momento de angustia, en el momento del problema, en el momento de la situación difícil, usted sabe que Dios ha puesto un hombre de Dios, alabado sea el Señor. Y David sabía que había un hombre allí que portaba la presencia de Dios, que había un hombre, alabado sea el Señor, que Dios hablaba a través de él, alabado sea el Señor. Por eso David, amada iglesia, él no empezó a buscar, alabado Dios, aleluya, el refugio en nadie más, sino que se fue al sacerdote. Por eso, amada iglesia, cuando usted se encuentre en un momento difícil, no se hunde en la soledad, busque la compañía de aquel hombre que Dios ha puesto para ayudarnos a nosotros, alabado sea el Señor. ¿Sabe que hay gente que dice, yo no le quiero poner cargas a mi pastor? Carga le ponemos cuando él no sabe lo que estamos haciendo nosotros. ¿Sabe que lo más triste para un padre es no saber lo que su hijo está haciendo? Pero cuando el padre sabe que a pesar de que es un problema que su hijo está atravesando, pero usted sabe el problema, usted puede buscar la solución al problema, usted puede ayudarle en el problema, pero cuando no sabemos, difícilmente podemos hacerlo. Por eso David, en el momento de angustia, en el momento de desesperación, él sabía que un hombre hablaba con Dios, que había un hombre que Dios le hablaba a él, alabado sea el Señor, y él busca a ese hombre para fortalecerse en el Señor. ¿Sabe cuál es mi oración, amada iglesia? Cuando yo veo un hermano que llega a la iglesia, una familia que llega a la iglesia, ¿sabe cuál es mi oración? Que esta familia se pegue al pastor. Que esta familia busque al pastor, que esta hermana busque a la pastora, porque ellos siempre tienen una palabra de aliento para nosotros, amada iglesia. La gente, el diablo nos pone que ellos nos van a regañar, no, amada iglesia. Ellos están para aconsejarnos. Muchas veces el consejo no nos gusta, pero ese consejo es el que nos va a ayudar a salir adelante. David sabía que, amada iglesia, ese hombre portaba la presencia de Dios. Él le dijo, acércame, Lefo, acércame, alabado sea el Señor, allí donde estaban todas las piedras preciosas del Señor. Pero también cargaba, amada iglesia, aquel manto, no sé cómo le dicen, alabado sea el Señor, pero ahí cargaba dos piedras por medio de las cuales Dios hablaba también. Donde estaba el tumín y el gorín, el tumín dice, alabado sea el Señor. Y esas, alabado sea el Señor, él sabía que el sacerdote portaba eso. Cuánto nosotros sabemos que Dios nos habla a través de nuestro pastor. Cuántos saben que Dios ha puesto a nuestro pastor. Amada iglesia, yo por eso a todas las personas yo le digo, acérquese al pastor sin temor. Si ya metió el pie, alabado sea el Señor, búsquelo como quiera. No va a pasar de que nos regañen. Pero peor es que el enemigo nos destruya. Alabado sea el Señor, aleluya. David en el momento de angustia, por eso acuérdese el mensaje que hacer en el momento de angustia. En el momento en que usted se sienta que no encuentra, alabado sea el Señor, qué hacer, busque al hombre de Dios. Búsquelo, amada iglesia, aleluya. Pero yo busco a Raimundo y a medio mundo, y al que me puede dar una palabra de respuesta, lo dejo de último. Y sabe que muchas veces como padres, a veces hablando también espiritualmente, nos venimos a dar cuenta del problema de nuestros hijos, cuando a veces, muchas veces ya no hay mucho que hacer.
Pero si nosotros en el momento en que fallamos corremos donde el papá, sabe que el hijo pródigo dice que cuando él reconoce y dice volveré a la casa de mi padre y le diré alabado sea el Señor, he pecado contra Dios y contra ti. Amada iglesia, dice que el padre con los brazos abiertos lo estaba esperando. ¿Usted cree que para mi pastor no es alegría cuando vio entrar a mano Jaime a decirle que quería reconciliarse con Dios? Amada iglesia, es una alegría grande para nuestro pastor y para todos nosotros como un solo cuerpo, aleluya, porque él sabe que él puede ser el alabado sea el Señor, la persona que Dios puede usarlo para sacarlo de cualquier circunstancia que esté. Amada iglesia, y esa es una de las cosas que usted y yo debemos aprender, a buscar al hombre de Dios. Buscarlo y pedirle el consejo o contarle nuestra situación. Y Él con la revelación de Dios, alabado sea el Señor, Él nos dará la palabra correcta. Nos dará el ejemplo, el consejo que necesitamos nosotros. Pero en los momentos de angustia tomamos decisiones sin preguntarle a alguien más, alabado sea el Señor. Y ese es lo más terrible que podemos hacer nosotros. ¿Sabe que David tenía la capacidad, amada iglesia, de poder agarrar su espada con el odio, con el coraje que todos estos hombres tenían, de decirle vamos a ir detrás de ellos, busquen la huella? Amada iglesia, eran cientos, miles de personas que iban, ¿cómo no iban a dejar un rastro? Pero a pesar de que David, él sabía que su respuesta estaba en las manos del Dios Todopoderoso. Tu respuesta, amada iglesia, mi respuesta está en las manos de Dios. Por eso el salmista dice, alzaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro no viene de mis soldados, de mis valientes. Mi socorro viene de aquel que hizo los cielos y la tierra. Alabado sea el Dios Todopoderoso. Pero ¿qué hacemos en la angustia nosotros? En vez de buscar al hombre Dios, nos alejamos de Él. Nos apartamos de Él. Y por eso, como dice mi pastor, ya nos vamos sentando hasta en las sillas de último. En vez de acercarnos cada vez más, amada iglesia, aleluya. Porque Dios, amada iglesia, es un Dios de orden. Tal vez Él no se va a presentar a hablarme a mí, pero sí puede hablarle a mi pastor para que Él me dé la palabra que yo necesito escuchar. David, con aquella sabiduría de parte de Dios, él llama al hombre, llama al sacerdote que portaba la presencia de Dios. Qué lindo es el Señor, amada iglesia, porque en los momentos de angustia, como le digo, es un momento donde llega el temor. Llega la desesperación, llega la incertidumbre, llega a tantas cosas que usted termina turbado y no haya qué hacer. Y las decisiones que puede tomar pueden causarle cosas tremendas, alabado sea el Señor. Pero cuando usted busca, alabado sea el Señor, la presencia de Dios, amada iglesia, las cosas cambian. Porque Dios es bueno, es grande y maravilloso. Versículo 8 dice, y David, alabado sea el Señor, consultó a Jehová. Mire qué lindo. ¿Qué hacer cuando en los momentos de angustia hagamos lo que hizo David? Consultó a Jehová. Mire qué lindo es preguntarle al Señor. Alabado sea el Señor. ¿Por qué a veces, por qué están pasando las cosas? ¿O para qué están pasando esas cosas? Alabado sea el Señor. Porque sabe el Señor claramente, Él dice, venid a mí todos los cargados y trabajados, que yo los haré descansar, dice el Señor. Dios, amada iglesia, no está con nosotros diciendo otro que viene con problemas. No, amada iglesia, aleluya. Él está con las puertas abiertas. Él mismo nos hace un llamado y nos dice, echad todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Alabado sea el Dios Todopoderoso. Por eso en los momentos de angustia nosotros debemos de consultar al Señor. ¿Qué dice? Alabado sea el Señor, Jeremías 33.
23:3, clama a mí, yo te responderé, dice el Señor, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Alabado sea el Señor. Pero Dios todo lo sabe, amada iglesia. Dios todo lo sabe. Bendito sea el Dios todopoderoso, porque nada se escapa a los ojos de ese Dios maravilloso. Por eso el salmista, él sabía que la dirección suya, amada iglesia, aleluya, era ese Dios todopoderoso. Por eso en la angustia nosotros, alabado sea el Señor, debemos de, alabado sea el Señor, consultar a Dios antes de cualquier decisión. Antes de cualquier, muchas veces, mire, amada iglesia, aleluya, muchas veces nosotros nos endeudamos, nos metemos a problemas tan grandes y después venimos al Señor a decirles que el Señor nos ayude a pagar la deuda. Pero nunca tuvimos el tiempo para consultar si esa era la voluntad de Dios. Si esa era, amada iglesia, lo que Dios tenía para nosotros. Sabe que escuchaba un relato de una persona, alabado sea el Señor, que esta persona dice que era una persona muy recta, alabado sea el Señor, en su trabajo. Y era cristiano porque hablaba del Señor, amada iglesia. Y esta persona dice que en un momento miraba que los demás, alabado sea el Señor, eran prosperados. Y él se daba cuenta, porque era contador, él se daba cuenta que aquellos mentían, que aquellos hacían trampa, que aquellos hacían tantas cosas para que les fuera bien y a él no le iba bien. Pero él se entristecía y decía: Señor, ¿por qué a mí no me va bien? Pero, amada iglesia, resulta que en un momento salió una oportunidad en una compañía muy prestigiada. Y dice que él aplicó, amada iglesia, y se dio cuenta que las otras dos personas que hacían todo lo incorrecto delante de Dios, tal vez para el mundo era lo correcto, porque el mundo usted lo lleva a un negocio, lo que quiere es que le genere usted dinero, y no importa si usted miente, si usted hace lo que hace. Pero para Dios no, dice que nosotros debemos ser íntegros delante de ese Dios todopoderoso. Pero él dice que cuando clasificaron las personas, clasificaron a aquellos dos y a él lo dejaron de último. Y él le decía al Señor: pero ¿por qué no me abriste esa puerta? Pero es que Dios lo estaba guardando, Dios lo estaba cuidando, porque muchas veces el silencio de Dios, amada iglesia, es porque la decisión que queremos tomar nosotros no es la correcta, o el tiempo no es perfecto. Lo tremendo, alabado sea el Señor, que llegó un momento que aquellos hombres seguramente prosperaban según ellos. Pero la Biblia dice que, amada iglesia, el pecado te alcanzará. Y dice la palabra del Señor, amada iglesia, y dice el relato, alabado sea el Señor, que al final este muchacho, gloria sea al Señor, se empieza a dar cuenta que la otra compañía donde lo pensaban contratar iba declinada para abajo. Al final miran un reporte de la televisión que a todos los llevaban amarrados. A los que tenían carros que estaban pagando, las recas se los llevaban. ¿Por qué, amada iglesia? Y él después dice que llorando le decía al Señor: perdóname porque me guardaste, Señor, porque yo no podía entender, alabado sea el Señor, que el silencio tuyo era que me estaba guardando. Por eso es importante pedir la dirección de Dios. En todo lo que hagamos, él dice que consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores. Mire qué lindo. ¿Tenía capacidad David para seguirlo? Sí. Era un hombre experimentado en guerras, alabado sea el Señor. Pero, amada iglesia, él sabía que la dirección de Dios era la perfecta. Él sabía que si Dios, alabado sea el Señor, decía una palabra, se cumplía. Por eso nosotros, en los momentos más difíciles que estemos pasando de angustia, no corramos como el mundo corre. Corramos a las pies de aquel que todo lo sabe, amada iglesia. Corramos a la presencia de Dios. Pidámosle dirección a Dios y que Él nos va a mostrar el camino que debemos seguir. Qué maravilloso es, amada iglesia, pero qué difícil es esperar. Por eso él dice: los salvos pacientemente esperé a Jehová. Alabado sea el Señor.
Pero el Salmo 34, él claramente dice que, amada iglesia, en su angustia invocó a Jehová. Y él lo escuchó, dice, alabado sea el Señor. Y todo el miedo que había invadido su corazón, el Señor le puso paz en su corazón, amada iglesia. Porque la paz de Dios sobrepasa el entendimiento. La paz de Dios, alabado sea el Señor. Aún en medio de las dificultades, usted sentirá que ese Dios todopoderoso tiene el control de la situación de nosotros. Pero qué difícil es, amada iglesia, pedirle al Señor que le muestre en un momento de angustia. Y sabe que por eso Satanás, que el Señor lo reprenda, son en los momentos que él se aprovecha. En esos momentos dice la palabra del Señor que él se presenta como el ángel de luz. O sea, él se presenta como la solución de su problema. Él se presenta como, alabado sea el Señor, el ángel que usted estaba esperando. Pero en la angustia de nosotros no discernimos si eso que vino de parte de Dios. Yo hablaba con un hermano, le digo, ¿usted cree que es de Dios eso? Sí, hermano, mire, le digo, yo siento, pero no es. Al final se dio cuenta que no era, pero no quiso escuchar. No quiso atender, y por eso muchas veces no queremos preguntarle a Dios, porque muchas veces la respuesta de Dios es todo lo contrario a lo que yo estoy pensando. Muchas veces, casi por decirle que generalmente, casi siempre cuando usted va a pedir un consejo, como que no concuerda con la idea que usted y yo llevamos. Pero cuando nosotros sabemos que la respuesta de Dios es la perfecta, amada iglesia, nosotros desechamos nuestras ideas y confiamos en lo que la palabra del Señor dice. Por eso él consultó a Jehová diciéndole, ¿será que perseguiré a estos merodeadores? Alabado sea el Señor. Mire qué lindo es el Señor. Pero dice que la palabra del Señor siempre en el versículo 8, él dice, y los podré alcanzar. Mire la pregunta que el salmista le hizo, alabado sea el Señor, pero el Señor le dijo, síguelo porque ciertamente los alcanzará y de cierto los librarás cautivos. Dios, amada iglesia, nos habla a nosotros. Dios siempre está hablándonos a nosotros. Somos nosotros muchas veces que a veces, alabado sea el Señor, endurecemos nuestro corazón. ¿Alguna vez usted ha preguntado y dicho, Señor, háblame? Y cuando la palabra del Señor viene a su vida, la desechamos. Y sabe que Dios nos habla a través de los predicadores, a través de la palabra, porque el predicador no sabe lo que usted está pidiéndole a Dios, no sabe lo que usted está enfrentando, alabado sea el Señor, pero el Dios todopoderoso, Él sí sabe lo que usted está pidiendo, alabado sea el Señor. Y tal vez le está diciendo, ¿y cómo salgo de esta angustia? Acércate a mi hijo que tengo allá, alabado sea el Señor. Oh, alabado sea el Señor, pregúntame a mí, alabado sea el Señor, ¿qué debes hacer? Y amada iglesia, aleluya, y cuando Dios nos saca, amada iglesia, aleluya, algo que ha aprendido, amada iglesia, aleluya, es que a pesar, amada iglesia, aleluya, de poder esperar en el Señor, amada iglesia, sabe que es muy bonito. Pero aprender a esperar al Señor muchas veces es difícil, no es fácil, pero vale la pena. Dígale al que está a su lado, vale la pena esperar a Dios, vale la pena porque, amada iglesia, y no es que usted espera a Dios, sino que usted que está desesperado, Dios llega a tiempo, no llega a destiempo, porque usted espera a alguien que llegó tarde. Pero Dios no llega tarde, soy yo que me quiero adelantar, alabado sea el Señor. Por eso, amada iglesia, mire que nosotros estábamos con mi esposa buscando una mesa grande, porque tenemos la idea, el propósito, que Dios nos ayude de poder reunir nuestra familia un día. Y le decíamos, mira mi esposa, y buscando la mesa, alabado sea el Señor, y de repente le digo, hija, ¿ya oraste por la mesa? Me dice, no. Ah, bueno, vamos a orar por la mesa.
Pedirle al Señor que el Señor nos dirija la mesa. Mire que ella va buscando paz. Una persona nos regala la mesa, amada iglesia, porque ese es el Dios que tenemos. Alabado sea el Señor. Y mire qué lindo, alabado sea el Señor. Las mesas que me salían están allá por 45, otras por Conroe, otras allá por, alabado sea el Señor, como a 2 horas de aquí. Y la mesa la fuimos a traer a 8 minutos que estábamos en un trabajo, midiendo un trabajo con hermano Cristian. Porque cuando usted le pide la dirección a Dios, amada iglesia, Dios lo llevará. Por eso el salmista dijo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Alabado sea el Señor, en lugares de delicados pastos me hará pastorear. Ese Dios maravilloso, amada iglesia, tiene cosas hermosas para nosotros, pero debemos de confiar en Él. Y mientras esperemos, pidámosle las fuerzas que Él promete darnos. Porque Él dice que los que esperan en Jehová recibirán nuevas fuerzas. Pero nosotros, alabado sea el Señor, no le pedimos en este momento de espera: mándame la fuerza que necesito para esperar. Y ese Dios que es maravilloso, amada iglesia, nos dará la fuerza para que nosotros podamos aprender a esperar en el Señor. Alabado sea el Señor, aleluya. La fuerza en la fe ante esta desesperación. David no se rindió, en cambio se fortaleció en Dios. ¿Por qué, amada iglesia? Porque Dios es nuestra fortaleza. A veces mi esposa me dice: descansa, duerme. Le digo: es que el sueño no es mi fortaleza. Mi fortaleza viene del que hizo los cielos y la tierra. El alabado sea el Señor, dice que no dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que guarda a Israel. Alabado sea el Señor. Amada iglesia, porque nuestra fuerza viene del Señor. Mire, en las manos de Dios usted puede dormir 1 hora, 2 horas, y usted se levanta como que durmió las 8 horas. Pero sin Dios usted duerme 14 horas y se levanta más cansado que nunca. Porque el que nos da el poder es Dios, alabado sea el Señor. Él es el que nos da la fuerza para continuar adelante, aleluya. ¿A poco la palabra es en vano que diga el débil fuerte soy? Amada iglesia, yo lo he experimentado, alabado sea el Señor, que Dios es mi fortaleza. Amada iglesia, aleluya, alabado sea el Señor. Hay tiempos que pasan que yo duermo 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, en todo, tal vez hasta un mes. Y a mí nadie me ha visto en mi trabajo cabeceando, ni me ha visto que ando cansado y agotado y cansándome y renegándome. No, amada iglesia, porque cuando yo le digo: Señor, tú eres mi fortaleza, tú eres el que multiplica mis fuerzas. Y eso es hermoso, amada iglesia, aleluya, porque nosotros sentimos la confianza en medio de la angustia. David, alabado sea el Señor, en medio de la desesperación, de ver a aquellos hombres, aleluya, los cuales él había rescatado de la manera en que habían llegado, ahora se levantaban contra él. Yo me imagino que esos momentos han de ser más difíciles. Saber que aquel que usted un día le brindó su casa, le brindó su amor, le brindó su confianza, le brindó su cariño, alabado sea el Señor, y en un momento de esto se le vuelve a la espalda. Yo creo que David se sentía partido su corazón, pero sabía que había un Dios que restauraba, alabado sea el Señor, las heridas del corazón. Y eso es lo hermoso, amada iglesia. Por eso él busca al hombre de Dios, él consulta a Dios y él espera la respuesta de Dios. Porque cuando Dios nos habla, amada iglesia, aleluya. Yo hablaba con un hermano, mire la palabra que suelta nuestro pastor el domingo pasado. Aquel que está queriendo emprender un negocio, suéltese la fe, amada iglesia, y usted se tiene que agarrar de esa palabra, abrazarla y creerla que la soltó el hombre de Dios. Amada iglesia, y si usted lo cree, Dios no lo va a dejar avergonzado, porque Él no está en contra de su palabra. Alabado sea el Señor. Nosotros debemos de estar como esos beisbolistas que están achacando la pelota, esperando cuál es la bola mía. Alabado sea el Señor. Y cuando venga la palabra de parte de Dios, agárrela, abrácela, cuídela, atesórela, para que el diablo no se la coma. Alabado sea el Señor. Pero la Biblia dice que hay tierra que cuando sale afuera viene el pájaro y le lleva la semilla.
Por eso nosotros atesoremos la palabra. ¿Sabe? Con esa palabra es para que un montón de empresarios salgamos de este año y para finales de año le demos gracias a Dios por esas empresas que Dios va a levantar. Alabado sea el Señor. Pero tenemos que confiar en la palabra del hombre de Dios. Pero sabe que cuando nosotros, la Biblia dice que Él honra a los que lo honran. Y Él dice que honremos a nuestros pastores. Y muchas veces no es que no les vamos a dar, si hay que darles, alabado sea el Señor. Pero lo más importante para ellos es cuando usted recibe una palabra de ellos y usted la pone por obra. Sabe que la satisfacción más grande de un padre es ver que su hijo le puso interés a la palabra que usted le soltó. Ver que su hijo, como dice la palabra del Señor, Él dice que se alegraba ver que sus hijos caminaban en la verdad. Y eso es lo lindo, alabado sea el Señor. Por eso nosotros, amada iglesia, busquemos al hombre de Dios. Yo me diré, alabado sea el Señor, a esta mano Héctor que no me deja mentir. Yo a todas las personas que se acercan, yo le digo, acérquese al Señor. Acérquese a mi pastor, porque alabado sea el Señor, es una manera de romper el hielo. Porque cuando nosotros llegamos con tantos, alabado sea el Señor, conceptos de parte de nosotros y otros que escuchamos de las personas, amada iglesia, entonces nosotros nos formamos algo que no es verdadero. Pero cuando usted se acerca a Él y empieza a escucharlo a Él y hablarle a Él con la paciencia, con la sabiduría, con la templanza, con el cariño que nos habla, amada iglesia, usted después no quiere despegarse del pastor, alabado sea el Señor, aleluya, hasta que Él le dice, tiene que buscar otro, usted deme chance ahora. Porque a mí me tuvo que decir Él, porque yo me sentía tan a gusto a la par de Él. Pero sé que hay gente que viene también con necesidad, gente necesitada de una palabra de parte de Dios, gente necesitada, alabado sea el Señor, de un hombre que porte la bendición de Dios. Y cuando usted se acerca a Dios, mire, alabado sea el Señor. Vaya, cuando llegó mi hermano Oscar, alabado sea el Señor, y mi oración, que hermano Oscar se acerque a mi pastor. Todos mis hermanos, esa es mi oración. Y cuando lo miré hablando un día con el pastor, le digo yo, gracias Señor porque me respondiste. Y sé que ha sido bendición para hermano Oscar. Hermano Oscar, sí. ¿Por qué? Porque siempre hay una palabra de parte de Dios, de nuestro pastor, alabado sea el Señor. Por eso el momento que usted está atravesando, tal vez ya está bien amolado, pero vaya donde el pastor, que siempre, alabado sea el Señor. Tal vez ya ahora ya solamente va a ser que nos obvie, alabado sea el Señor, pero siempre va a haber una palabra de parte de Dios, alabado sea el Señor, para nosotros. Por eso debemos aprender qué hacer en los momentos de angustia. Ante la desesperación, David no se rindió, alabado sea el Señor, se fortaleció en Dios, alabado sea el Señor, y en lugar de sucumbir a la desesperación y el pánico, buscó la fortaleza en la relación personal con Dios. Empezó a hablar con Dios y decirle, Señor, muéstrame, guíame, enséñame el camino que debo andar, el camino que debo de seguir, cuál es la decisión que debo de tomar. Y mire cómo maravilloso es Dios, amada iglesia, que cuando usted le pide al Señor, allá le había dejado uno moribundo, dice la palabra del Señor. Dice que los amalecitas, había uno que ya estaba enfermo, alabado sea el Señor, y como dice que lo dejaron abandonado para que se muriera. Pero era el plan de Dios que había dejado a ese hombre, porque lo iba a dejar como señal para que allí David, alabado sea el Señor, fuera direccionado al lugar donde tenía que ir. Porque el Señor dice, yo te enseñaré, yo te mostraré el camino que debes andar, alabado sea el Señor. Por eso en medio de cualquier problema que usted y yo estemos enfrentando, amada iglesia, aleluya, recordemos que David, aún en medio de la angustia, en medio de la desesperación, él se fortaleció recordando cómo Dios es fiel y verdadero. Tal vez él se acordó, alabado sea el Señor, cuando en el campo, alabado sea el Señor, él dice que venía un león y él le quitaba el cordero.
venía un oso y también, alabado sea el Señor, porque Dios estaba con David. Dios está con nosotros, amada iglesia. Él está con nosotros, bendito sea el Dios Todopoderoso, aleluya. Y está para defendernos y para ayudarnos. Pero necesitamos, aleluya, saber qué hacer en esos momentos de angustia, porque lo primero que viene a la mente, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué decisión tomo? Y más cuando ya nosotros metimos el pie. Pero aún allí, amada iglesia, no importa. Como dijo mi pastor, si ustedes ya echaron a perder los grandes, no echen a perder los pequeñitos. Alabado sea el Señor. No todo está perdido. La palabra del Señor dice que el Señor le dijo a David, alabado al Señor, sígueles porque ciertamente los alcanzará y de cierto librarás a todos los cautivos. Amada iglesia, no todo está perdido en las manos de ese Dios Todopoderoso. Él está para ayudarnos, Él está para defendernos, Él está para guiarnos. Alabado sea el Señor. Confianza para actuar, alabado sea el Señor. Esa es la fe, alabado sea el Señor, que David nos muestra, alabado sea el Señor, a pesar de tal vez el dolor que sentía por dentro, tener el tiempo de esperar a Dios que le respondiera. La Biblia no dice si fue en el instante que le respondió, no sabemos. Pero, amada iglesia, el tiempo que sea, acuérdese que los que esperamos en Jehová, Él nos dará la fuerza para esperar. Alabado sea el Señor, aleluya. Por eso, amada iglesia, en conclusión, este ejemplo de la Biblia ante la adversidad extrema, la confianza en Dios y el recordar sus bendiciones, alabado sea el Señor, amada iglesia, eso nos dará la fuerza para seguir adelante, sabiendo que tenemos un Dios, alabado sea el Señor, que Él dice que no desprecia un corazón contritamente y humillado. Que el Señor me lo bendiga grandemente, aleluya. Y así dejo a mi hermano Luis Ventura, que está dirigiendo. Gloria sea al Señor, maravilloso es Dios.